Ya, bueno, no sé si es que alguien se agregó, pero igual le informo, o le comunico en verdad que vamos a grabar la clase, entonces cualquier duda y esas cosas van a estar después en el video. ¿Ya? Entonces sí pueden volver a revisarlo. Eh, Estas clases de 40 minutos como tal no son clases, ¿ya? Más que nada están enfocadas a la resolución de dudas que ustedes pudiesen tener, que yo creo que en este caso son hartas porque igual estar trabajando desde guía sin tener explicaciones previas, igual es complicado. Y por eso intento responder las preguntas lo más rápido posible. Y en verdad son, si no respondo de repente todos o me queda alguna duda sin responder, es porque me llegan todo el día muchos correos. Entonces, correos no solo de dudas, sino que correos de que cada vez cuando suben una tarea o escriben un comentario, cualquier cosa, todo eso es un correo que aparece que aparece, o sea, me llega el Gmail, pero lo genera el Classroom. Entonces, igual así como muchos correos para todos. Em, la dinámica va a ser la siguiente, en realidad. Si es que alguien tiene alguna duda, la puede escribir por el chat o yo le puedo dar la palabra. Igual más o menos voy a intentar como extraer la duda principal y yo decirla, porque la voz de ustedes no está grabada, todavía no aprendo cómo hacer eso, pero ya con el tiempo a lo mejor lo logro. Eh, yo les voy a compartir pantalla y ustedes lo que van a ver es la pantalla de mi iPad, que la voy a usar como pizarra para que más o menos vayan viendo las explicaciones, ¿ya? Pero después en el video no se van a ver las caras de ustedes tampoco ni nada de eso, porque el OBS está grabando aparte. Entonces yo ahora les voy a compartir la pantalla. Me avisan si es que la ven, me escriben en el chat un sí, no sé, si es que pueden o no, si es que la ven o no. Los rayos, no sé qué pasa. Ya, sí la ven. A ver si salió. Y ya, ¿quién no la puede ver? Benjamín y Florencia. ¿No ves la pantalla? A ver, voy a dejar de presentar y voy a volver a intentar compartirlo otra vez. Ya, ahí se supone que nadie puede verlo. Ya. No, no, sí, ahora dejé de compartirlo. Am, y ahora deberían todos estar viendo la pantalla. ¿Sí? No, no se ve ahora. Mm, Pero está cargando. ¿Ahora? ¿Ahora se ve la pantalla? Porque ahí cargó y dice que ahora sí está mostrando la pantalla. Ya, si yo cambio aquí, ¿ven como una pantalla blanca? ¿Se ve o no? ¿Sí? Ya. Díganme si pueden leer lo que dice ahí. ¿Qué escribí? Jalo. Ya. Ya, entonces sí, la mayoría lo puede ver. Ya. Entonces, me gustaría, ¿cómo se llama? Partir explicando un poco la última guía que les envié, porque yo creo que esa es como más complicada. La otra era como de completar información y buscar algunos datos, como los elementos, o sea, aprender algunos elementos en realidad.
Y la otra tenía que ver con, o sea, la otra parte de la guía tenía que ver con los estados de oxidación, que esos tenían que buscarlo en internet o revisar alguna tabla periódica. Entonces, yo creo que el problema, o sea, las dudas tienen que ver más con la última guía, que tienen que ver con la formación de fórmulas químicas, ¿ya? Eh, y quiero partir un poco explicando eso, que no es difícil, pero de repente se necesita que lo expliquen un poquito, ¿ya? Así que le voy a mostrar un poco la pantalla del iPad y le voy a explicar de forma muy sencilla cómo funciona el tema de las fórmulas, porque para cuando ustedes completaron el formulario todos me escribían principalmente dos o tres errores que la mayoría cometió. O, o escribían el número uno, ¿ya? Teniendo en cuenta que el número uno no debo escribirlo. O escribían los elementos, el compuesto lo separaban. O colocaban todas las letras mayúsculas, ¿ya? Y esas son como cosas que yo les puse las instrucciones que debían tener un poco cuidado con eso. Pero no se preocupen porque eh, en- porque al final no es sumativo y no vamos a tener nota sumativa. Probablemente hasta que volvamos de vacaciones, ¿ya? Ahí como que recién vamos a tener alguna nota o evaluación, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas con todo el tema del coronavirus, ¿ya? Entonces, les voy a explicar un poco cómo funciona el tema de las fórmulas, porque les voy a explicar un poco cuál es la ficha, cuál es el contenido nuevo que trae la ficha que les voy a subir mañana. Que de hecho, para estar como en acuerdo, las guías de contenido las voy a subir los días martes, ¿vale? Más que nada porque entre lunes y martes tengo las clases con todos los primeros y las guías no son largas tampoco, así que el plazo máximo de entrega de esas guías van a ser los viernes. Ahora, el tema de la resolución de dudas y los correos, también voy a acotar un poco el horario porque me están llegando de repente correos a las 3 4 de la mañana, cuando la ideal es que a esa hora ustedes más o menos intentaran descansar o dormir, ¿ya? Entonces, el horario en el que yo voy a contestar los correos van a ser como en horario de clase, entre las 8 y las 4:20, ¿vale? Y es como el horario que voy a dar enfocado como entre que tengan clase o tengan un espacio, voy a revisar en ese horario. Como que fuera de ese horario no lo voy a contestar hasta el otro día, ¿vale? Porque ustedes igual tienen harto trabajo y de repente le llegan como hartas guías y hartas cosas. Pero a mí también me llegan muchos correos y tengo que estar constantemente preparando material, entonces no dar los tiempos ni los espacios. Ahora, con respecto al tema de cómo se generan las fórmulas químicas, ¿ya? Eh, ¿Qué cosa es importante? Primero, tener en consideración que cada elemento químico tiene un estado de oxidación. Yo voy a dar tres ejemplos, aunque debiesen ser suficientes yo creo con dos. De acuerdo a lo que ustedes investigaron, principalmente el oxígeno es el que siempre tiene un estado de oxidación que no varía. Siempre su estado de oxidación va a ser -2, ¿ya? Y generalmente en una fórmula química, el elemento que se encuentra a la derecha, ¿ya? Que en este caso va a ser el oxígeno, tiene un estado de oxidación negativo, ¿vale? Generalmente se escribe el elemento no metálico que tiene mayor electronegatividad, entonces su estado de oxidación siempre es negativo, el del elemento de la derecha. Ahora, esto no quiere decir que cuando yo escriba el subíndice, o sea, el numerito chiquitito, ¿ya? Que en este caso puntual debería ser CA2 o 2, porque lo que ocurre aquí es que este elemento, o sea, esta oxidación, comparte o intercambia su estado de oxidación aquí, ¿ya? Por lo tanto, este número 2 corresponde a este número 2 y este también intercambia su estado de oxidación con el de acá. Después lo voy a explicar un poco con el tema de los electrones, ¿ya? Y eh, número 2 entonces, se convierte en el de acá. Es súper
simple. Si me aparecen los estados de oxidación, lo único que tengo que hacer es intercambiarlos, nada más. Ahora, si el estado de oxidación es múltiplo, ya, los puedo simplificar. Y como en este caso es CA2 o 2, simplemente los tacho, los simplifico y me da la fórmula CaO. ¿Con qué tienen que tener cuidado? Primero, que no es optativo ni voluntario si yo simplifico o no. Siempre tengo que simplificar. ¿Ya? No es si yo quiero simplifico, si yo quiero no simplifico. No, siempre tengo que simplificarlo. ¿Ok? Y con lo otro que tengo que tener cuidado es con la letra minúscula. En este caso, el, el calcio son dos letras. C, A. ¿Ya? Por lo tanto, siempre la segunda letra que acompaña a la mayúscula es minúscula. ¿Ok? Entonces, con esas cosas tienen que tener cuidado. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que acabo de explicar. Los, los leo, o más o menos se entiende. ¿Se entendió esa explicación? No se entendió nada de lo que dije. Ya. Ahora le voy a dar. eh, eso quiero explicar ahora. Por eso le voy a dar varios ejemplos. ¿Ya? Miren, cuando son números impares, por ejemplo, voy a poner el aluminio, que tiene un estado de oxidación, Al por si acaso. ¿Ya? Ahí dice Al. Que tiene un estado de oxidación más 3. ¿Ya? Y lo voy a combinar con un elemento no metálico. Puede ser Al con, ya, con oxígeno también porque me sirve para la explicación de los óxidos, que es la guía que viene mañana. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Intercambio el estado de oxidación. Por lo tanto, este se va a ir acá y este se va a ir acá. Lo que me va a dar entonces Al2 o 3. ¿Puedo simplificar? El 2 y el 3 se pueden simplificar. La pregunta pasa aquí, porque aquí algunos se complicaban un poco con el tema de que multiplico y me da 6. No, aquí es súper simple. ¿Puedo simplificar el 2 y el 3? Es una pregunta, por si acaso. No, no puedo simplificarlo. Entonces, llega hasta ahí. Esa es la fórmula química de ese compuesto. ¿Ya? Es Al2O3. Ahora, cuando tengo elementos que son un poco más grandes, como carbono más 4 y oxígeno menos 2, ¿ya? Intercambio los estados de oxidación, lo que me va a dar C2O4. En este caso sí puedo simplificar, porque el 2 y el 4 se simplifican y este me va a quedar en 1 y este me va a quedar en 2. Como me queda este en 1, ¿qué pasa con el 1? ¿Se escribe o no se escribe? Y este fue uno de los problemas que se generaron. El 1 yo no debo escribirlo. Si un elemento no tiene un subíndice, así se llama numerito chiquitito, si un elemento no tiene un subíndice, simplemente no lo escribo. ¿Ok? Entonces me va a quedar C o 2. Que siempre se escribe un elemento y si tiene subíndice, se escribe el subíndice y después se escribe el otro elemento y el subíndice, pero nunca hay un espacio entre ellos. ¿Vale? Siempre se escriben juntos. Por ejemplo, había. mm, Estaba en la guía el CL. A ver, C más 4 y el Cl menos 1. ¿Ya? Estaba el carbono más 4 y el cloro menos 1. ¿Ya? Lo que me da, como los intercambios ahora, ¿ya? Me da
CCl4. ¿Ya? Entre el carbono y el cloro no tengo ningún número, por lo tanto, entre este y este no, no hay ningún espacio, se escribe CCl4, ¿ya? Y siempre la L minúscula acompaña a la C del cloro, porque si no la escribo, o si escribo L mayúscula, o si empiezo a escribir puras letras mayúsculas, estoy diciendo que son todos elementos distintos, ¿ya? Entonces, por esa razón no puedo escribir Cl, porque si existiera un elemento con la letra L, tendría yo carbono y el otro elemento. Entonces no puede ser, ¿ya? Siempre es Cl, ¿ok? No sé si se va entendiendo por ahí. No, miren, siempre que sea, siempre que ustedes escriban el subíndice, tienen que olvidarse del símbolo, si es positivo o si es negativo. Cuando yo lo bajo, transformo el estado de oxidación a subíndice, solo se intercambian los números, nada más. Y da lo mismo si es positivo o si es negativo, siempre bajan como el número entero, ¿ya? Porque tienen que ver con la cantidad de átomos que yo necesito para formar el compuesto. Miren, si el ejemplo más simple, voy a borrar todo lo que está. Miren, bueno, lo voy a escribir acá. Hidrógeno más 1, ¿cierto? Y el oxígeno es menos 2. Por lo tanto, si estos se intercambian, me va a dar H2O, ¿cierto? La molécula de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder compensar, ¿ya? Que para poder compensar la cantidad de cargas, como este es más 1 y el otro es menos 2, como ese es más 1 y el otro es menos 2, ¿cuántos átomos de hidrógeno necesito para poder compensar las menos 2 cargas? 2. No, 2. Si es menos 2, ¿por cuánto debo multiplicar el 1? Para que al final la suma de las cargas me dé 0. ¿Ya? Entonces, por el tema de los electrones, necesito 2 átomos de hidrógeno para que al sumarlo con las cargas del oxígeno, al final yo pueda tener, una molécula neutra, ¿ya? Que me dé 0. ¿Vale? Bueno, por eso se intercambian los estados de oxidación, ¿ya? Lo mismo para el tetracloruro de carbono, que es este elemento de acá. Para un átomo de carbono necesito 4 de cloro en su estado de oxidación menos 1, ¿ya? Esa es la información que yo puedo sacar de una fórmula. Por ejemplo, en el primero que hicimos acá arriba, ¿ya? Necesito un átomo de calcio para poder compensar las cargas de un átomo de carbono. Porque más 2 menos 2 me da 0. ¿Qué pasa? Chicos, si entró alguien a la sala, por favor apaga su micrófono. Ya. ¿Va quedando más o menos claro? Me gustaría saber si va quedando más o menos claro. ¿Ya? ¿Alguna duda? Si alguien tiene una duda, escriba yo tengo una duda. No tengo una pregunta, no sé. ¿O está todo claro? Ya, está todo claro. Ahora les voy a explicar un poco lo que viene en la siguiente guía. ¿Ok? Estas guías fueron de introducción a lo que es la nomenclatura inorgánica. ¿Ok? Eh, la nomenclatura inorgánica tiene que ver con darle nombre a las sustancias inorgánicas.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un compuesto químico, yo necesito saber cómo se llama. Y existen distintos tipos de compuestos. Tenemos primero los compuestos oxigenados, que son los elementos que se combinan con el oxígeno, que principalmente pueden ser un elemento metal más oxígeno o un elemento no metal más oxígeno, ¿ya? Ahora, ¿sí? Como si se hacía la fórmula de lo anterior a lo mismo. A ver, ya, voy al tiro. Si se hace en la fórmula es lo mismo. Milena, ¿puedes encender tu micrófono y hacer la pregunta? Porque no la entiendo. Solo así si se hace la fórmula es lo mismo. Mm, la fórmula sí sería la I. Pero enciende tu micrófono. Ya. El ejemplo 4, el que dice el óxido de aluminio está formado por aluminio y oxígeno. En la fórmula deben aparecer los símbolos Al y O. La valencia del aluminio es más 3 y la del oxígeno es menos 2. Debe haber igual número de cargas positivas y negativas. Lo anterior se consigue con 2 átomos de aluminio más por más 3, lo que me da más 6. Y con 3 átomos de oxígeno, ya, eso, ya. Sí, mira, lo que refiere eso es a que si yo tengo, que en realidad todo lo que yo le expliqué es más fácil que lo que aparece en la guía. Ahora, eso no quiere decir que la guía esté mala. Lo que da la guía es información útil porque no puedo yo siempre, o sea, estos días no he podido yo explicar la materia, ¿ya? Por lo tanto, esa es la razón por la que la guía tiene materia, para que más o menos puedan entenderla sin la explicación de alguien. Ahora, obviamente, nosotros sabemos que eso no pasa. Si este tiene un estado de oxidación más 3 y este tiene un estado de oxidación menos 2, ¿cuántos átomos de aluminio tienen que reaccionar con cuántos átomos de oxígeno para que al final me dé como carga total cero? Esa es la pregunta. Y en realidad, si uno la plantea así, es súper complicado, ¿ya? Y yo sin saber lo que... el tema de que tiene que llegar a cero, cuántos son, ni hacer ningún cálculo extraño, simplemente yo intercambio los estados de oxidación. Por lo tanto, el aluminio me va a quedar 2 y el oxígeno me va a quedar 3. Entonces, de esta manera yo sé que como el estado de oxidación de este es más 3 y el estado de oxidación de este es menos 2, ¿qué es lo que yo hago? Multiplico 3 por 2, me va a dar más 6. Y 3 por menos 2, ¿cuánto me va a dar? Menos 6. Entonces, con 2 átomos de aluminio, yo consigo más 6 cargas. Y con 3 átomos de oxígeno, yo también consigo menos 6 cargas. Entonces, más 6 menos 6 me da cero. Todas las fórmulas de todas eh, de todas las fórmulas que yo genere, ya todas las que yo forme, siempre la sumatoria de las cargas me tiene que dar cero. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. No sé si se entendió. Entonces es más fácil simplemente intercambiar los estados de oxidación que comenzar
a, a, a buscar cuánto... No, si yo intercambio siempre voy a tener la fórmula química. Y es mucho más rápido. Y es mucho más sencillo también de entender. No sé si se entendió la pregunta, Milena. O sea, la respuesta. Al final lo que yo busco con la cantidad de elementos, de subíndices, necesito, lo que yo busco es saber cuántos átomos necesito para poder compensar el total de las otras cargas. Y de esa manera, al sumar las cargas, me dé cero. Eso es lo que yo necesito siempre obtener al final. ¿Ya? Ahora, con respecto, de nuevo un poco a lo que es la nomenclatura inorgánica, nosotros vamos a tener los compuestos oxigenados, que puede ser un metal reaccionando con oxígeno, pero eso se llaman oxigenados, y puedo tener un no metal reaccionando con oxígeno. Ahora, ¿qué voy a obtener de esto? Que se forma un grupo particular de compuestos químicos, que son los que nosotros conocemos como óxidos. ¿Ya? Ahora, otro grupo que existe son los hidrogenados. ¿Mm? ¿Sí? Ya. Mira, necesito que silencies tu micrófono solamente. Y intentes más o menos tomar atención. En todo caso, todo lo que hemos visto hasta ahora lo estoy grabando y lo voy a subir en un video. Ahora voy a volver a explicar lo de las fórmulas, pero necesito primero que me entiendan lo que estoy explicando de la materia ahora. ¿Ok? Que es como, es en realidad el contenido de la guía de mañana. Entonces de esa manera no debes tener tantos problemas para contestarla. ¿Ok? En realidad no deberían tener problemas para contestarlas después de la explicación que yo debería darles ahora. En los compuestos hidrogenados también voy a tener ahora un metal, pero si se llaman hidrogenados, ahora ya no están reaccionando con oxígeno, están reaccionando con hidrógeno. Y voy a tener un metal más hidrógeno y voy a tener no metales más hidrógeno. Y dentro del grupo de los no metales más hidrógenos voy a tener los del grupo del, del grupo 6, del 4, los elementos del grupo 4, elementos del grupo 4, del grupo 5 y grupo 6. Cualquier elemento de alguno de esos grupos más hidrógeno. Y acá voy a tener aparte los del grupo 7 reaccionando con hidrógeno. ¿Ya? Ahora estos no tienen un nombre particular, porque el metal del grupo, a ver, el metal más hidrógeno, dentro de los hidrogenados me va a formar un hidruro metálico. Y el no metal de los grupos 4, 5 y 6 me va a formar un hidruro no metálico. Pero los del grupo 7 más hidrógeno me van a formar un hidrácido. Y eso lo voy a explicar más adelante cuando corresponda a la parte de los hidrogenados. ¿Ya? Y así hay muchos grupos de compuestos inorgánicos, de acuerdo a la nomenclatura. Ahora me interesa solo explicarle los oxigenados, porque es lo que van a tener que empezar a resolver. Y en realidad funcionan de la siguiente manera. Va a ser cualquier elemento metálico, por ejemplo el sodio, que tiene un estado de oxidación +1, reaccionando siempre con oxígeno. Y el oxígeno siempre en su estado de oxidación
menos 2. Por lo tanto, ¿cuántos átomos de sodio necesito para reaccionar con un átomo de oxígeno? Para tener la misma cantidad de cargas, necesito 2. Por lo tanto, lo puedo obtener haciendo lo que aparece en la guía de empezar a multiplicar o simplemente intercambio el estado de oxidación, lo que me va a dar Na2O. Ahora, la nomenclatura no es solo generar la fórmula química, la nomenclatura es darle el nombre, ¿ya? Y para eso nosotros vamos a trabajar con dos nomenclaturas que están establecidas, que son, primero, la nomenclatura tradicional, y la otra es la nomenclatura de stock, ¿ya? De acuerdo a la nomenclatura tradicional, este compuesto siempre se nombra como óxido de, ¿ya? El nombre del elemento, y dependiendo del estado de oxidación, se le agrega una terminación, que puede ser oso, o una terminación que puede ser ico, ¿ya? ¿De qué depende que sea oso o que sea ico? Si el elemento tiene un estado de oxidación, siempre la terminación va a ser ico, siempre. Si el elemento tiene dos estados de oxidación, no, lo que no quiere decir que su estado de oxidación sea 2, ¿ya? Si tiene, por ejemplo, 1 y 3, si tiene 2, 4, 6, a eso me refiero, ¿ya? Si tiene dos estados de oxidación, va a ser eh, para el estado de oxidación menor, la terminación oso, y para el estado de oxidación mayor va a ser ico, ¿ok? Ahora, como son óxidos, solo vamos a trabajar con estas dos terminaciones, ico y con oso e ico, ¿vale? Ahora yo les pregunto, el sodio, ¿cuántos estados de oxidación tiene? Ya, de nuevo, por aquí igual me llovió. La forma de nombrarlo es óxido, el nombre del elemento conjugado con la terminación oso o ico. Si el elemento tiene un estado de oxidación, como por ejemplo los elementos metálicos del grupo 1, los elementos del grupo, principalmente casi todos los metales en realidad, del grupo 1, 2 y 3, que por ejemplo el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio tienen estado de oxidación más 1 y no tienen otro estado de oxidación, solo más 1. Como tienen un solo estado de oxidación, ¿cuál va a ser su terminación? De acuerdo a lo que aquí aparece, su estado va a ser la terminación ico. Ahora, por ejemplo, los elementos del grupo 2, como berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ¿ya? Esos tienen estado de oxidación más 2 y no tienen otro estado de oxidación, solo más 2. Pero aún así, solo es un estado de oxidación. Todos los elementos de ahí solo tienen estado de oxidación más 2. Por lo tanto, su terminación también sigue siendo ico. Ahora, ¿cómo los voy a conjugar? Si les agrego la terminación ico, ¿ya? Si es sodio, va a ser sódico. Si es litio, va a ser lítico. Si es de calcio, va a ser cálcico.
Si es de magnesio, va a ser magnésico. Le agrego la terminación ico, ¿ya? Por lo tanto, como dijimos, el sodio solo tiene estado de oxidación, solo tiene estado de oxidación más 1. Entonces ahora simplemente escribo óxido sódico. Es una D por si acaso. Ahí sí. Óxido sódico. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a la nomenclatura de stock, ¿ya? Ahora sí se nombra como óxido de el nombre del metal y entre paréntesis se escribe al final el estado de oxidación, pero en números romanos. Por lo tanto, en este caso, este se llama óxido de sodio, ¿ya? ¿Y cuál es el estado de oxidación del sodio? ¿Cuál es? Estoy preguntando. 1. ¿Ya? Como el estado de oxidación es 1, voy a escribir aquí entre paréntesis el número romano 1. ¿Vale? Si yo formara, por ejemplo, el calcio, que es más 2, más oxígeno, me va a dar CaO, ¿cierto? Porque los intercambios después los simplifico. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura tradicional, la que está acá arriba, este debiese llamarse óxido cal. ¿Y qué terminación? ¿Oso o ico? ¿Qué terminación? ¿Oso o ico? Ya, oso. A ver, aquí quiero leer sus respuestas, porque de esto depende si entendieron o no entendieron. Ya, ya, muy bien. Veo entonces que no entendieron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el calcio, si bien su estado de oxidación es más 2, ¿tiene otro estado de oxidación aparte del más 2? El calcio no tiene otro estado de oxidación aparte del más 2. Por lo tanto, ¿cuántos estados de oxidación tiene? Uno solo. Eso es lo que estoy intentando volver a explicar. ¿Ya? Es cuando tiene un estado de oxidación, ¿ya? La terminación es ico. Independiente si es más uno, más 2, más 3, más 4, pero si es uno solo, no tiene otro, siempre va a terminar en ico. Pero si tiene dos estados de oxidación, ahí tengo dos terminaciones. Oso para el menor, ico para el mayor. Entonces, ¿qué elementos tienen dos estados de oxidación? Por ejemplo, el, el hierro, ¿ya?
Yo creo que ahí va a ser mejor explicarlo con uno que tenga dos estados de oxidación. Por ejemplo, el hierro tiene estado de oxidación más 2 y tiene estado de oxidación más 3. Si los dos reaccionan con oxígeno, me van a formar dos compuestos distintos. Este me va a formar FeO y este me va a formar Fe2O3. ¿Cierto? Tengo dos compuestos distintos, dos óxidos distintos, pero los dos están reaccionando con hierro. Entonces, este se va a llamar óxido. Ahora, como es de hierro, tengo que saber que algunos elementos, su nombre proviene del latín. Y el latín de hierro es ferrum. Por lo tanto, debo conjugar la palabra ferrum con el oso oico. Ahora, dijimos que tiene dos estados de oxidación, ¿cierto? El más 2 y el más 3. En este caso, está con más 2 y más 2 ¿es el mayor o es el menor? ¿Es el mayor o es el menor? Es el menor, ¿cierto? Por lo tanto, si es el menor, ya la terminación, ¿cuál va a ser? Fer. Si es el menor, la terminación va a ser oso, ¿ya? Por lo tanto, aquí se va a llamar óxido ferroso. Y como el otro tiene el estado de oxidación mayor, ese va a ser ico, ¿ya? Entonces, el mismo compuesto, dependiendo de su estado de oxidación, puede formar óxidos distintos. Voy a tener óxido ferroso y voy a tener óxido férrico. Creo que ahora se entendió un poquito más, ¿ya? ¿Sí? Ahora, para la nomenclatura de stock es súper fácil, porque lo único que tengo que hacer en la nomenclatura de stock es escribir óxido de el nombre del elemento, y ese elemento tiene que estar con el... Al final tengo que escribir entre paréntesis su estado de oxidación, el número romano, ¿ya? Por lo tanto, si sigo trabajando con el mismo compuesto, FeO, eh, Fe2O3, ¿ya? Voy a tener acá óxido de óxido de, ¿ya? Y pero aquí, en la de stock, aquí ya no puedo usar fierro, ya no puedo decir óxido de fierro, sino que aquí mantengo el nombre del elemento, óxido de hierro, y el estado de oxidación. Como el primero está con estado de oxidación más 2, entonces escribo 2 en número romano, y el otro va a tener 3 en número romano, ¿ya? Y esa es la nomenclatura de stock. La tradicional generalmente complica o confunde un poquito más, porque uno se pierde entre el oso y el ico. Sí, en la guía sale la explicación, ¿ya? Sí, sí, aparece en la guía. Pero yo igual quería explicárselos antes porque imagínense que con la explicación de repente no queda tan claro. Entonces imagínense solo leyendo la guía. Entonces por eso quería explicar un poco de la materia de antes y explicar un poco de la materia que viene.
Yo creo que esa va a ser la forma de ir explicando un poco, ¿ok? No sé si les parece bien que sea esa la, la forma de ir explicándolo. Yo creo que es lo mejor, más o menos retomar qué cosas dónde estaban ciertas dudas y después un poco explicar lo que viene para que tengan una base en el trabajo y no sea solo quedarse con lo leído, ¿ya? O sea, yo le podría decir que investiguen un poco en YouTube, que lean algunas cosas, pero yo creo que eso ya lo hacen. Entonces, de repente igual la explicación no está de más. No sé si alguien tiene alguna otra duda, o se entendió, o está claro, o, o todo bien, no sé. Porque yo creo que en la guía anterior, donde más complicados estaban, era con la pregunta que hizo Milena, ¿ya? Que tenía que ver con de dónde sale el 6, que tiene que ver ese 6, cómo llevan a sacar los numeritos. Siempre lo más fácil para generar la fórmula química es simplemente intercambiar los estados de oxidación, ¿ya? Y cuando tengan que completar otro formulario, eh, les voy a pedir por favor que lean bien las instrucciones, ¿vale? ¿Ya? Y si ustedes identifican de nuevo otro error, me avisan y yo voy a intentar ir más o menos arreglándolo, ¿ok? ¿Sí? Es que la guía le va... A ver, ¿de cuáles fórmulas? Ya, eso se llama nomenclatura, Francisco, ¿ya? Y no es que puedan usar una de las dos, van a trabajar las dos. La guía es para eso, ya, es para practicar las dos nomenclaturas, ¿ya? Y lo otro, los horarios para subir la materia, igual los voy a acotar, ¿ya? Va a ser, por ejemplo, va a ser los días viernes a las 4:20. Entonces le voy a dar como casi toda la semana para que lo hagan, porque al final no es tanto trabajo. O sea, si se dan cuenta, la guía de química aparecen como que fueran hartos, pero en realidad son simples, son ejercicios cortos. Creo que la primera fue la más larga, la parte que tenían que investigar como los usos, ¿no? Creo que esa fue la parte más demorosa, tener que buscar cuáles son las aplicaciones de la... Pero lo otro, por ejemplo, de buscar los estados de oxidación, eso es rápido. Eh, Buscar los nombres de los elementos, eso igual es rápido. Y creo que la guía de la semana pasada fue la más rápida porque no se demoraron casi nada en enviarla. La mayoría, ¿ya? Ahora, con respecto al tema de las, de las tareas, eh, necesito que las suban al Classroom, no que me las envíen por correo, ¿ya? Porque si no, la tarea no queda como entregada. Por más que ustedes me la envíen el correo. Y los directores de ciclos igual están en los grupos, o sea, están en las clases, entonces ellos igual llevan el monitoreo de si están entregando o no están entregando las tareas. No sé si me entienden, ¿ya? Entonces lo ideal es que intenten subirlo al Classroom. Ahora, yo no sé cómo se hace, si les soy sincero, porque yo no tengo el perfil de alumno, entonces no he podido probar cómo se hace la subida de las tareas, ¿ya? Pero yo creo que en Google debe aparecer algo de cómo entregar una tarea en Classroom. Así como para los profes está de cómo armar las clases, cómo preparar tal cosa en Classroom. Debe estar para los alumnos también eso. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna otra duda, como para dejar de compartir la pantalla. ¿Se entendió entonces? ¿Ya? Sí, aparece, hay 1000 videos de eso, del osoico, porque es como la introducción a la nomenclatura, ¿ya? De hecho, es muy importante que aprendan lo del ico, oso, porque después van apareciendo otras, ¿ya?
dependiendo del... Imagínense que ahora estamos trabajando con dos estados de oxidación. Pero por ejemplo el azufre tiene más 2 más 4 más 6. Por lo tanto tiene 3 estados de oxidación. Y después tenemos el grupo 7 donde está el cloro. El cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Entonces tiene 4 estados de oxidación. Ahí no puedo aplicar solo oso e ico, sino que se agregan otras cosas. Pero vamos a ir de a poco ya, porque si le digo todo, va a ser muy complicado. Entonces mejor vamos de forma progresiva. Yo les recomiendo que si buscan en YouTube o en Internet, eh, busquen nomenclatura tradicional para óxidos, particularmente para óxidos. Porque si no después no solo van a adelantar materia, si pudieran adelantar materia, igual bien, pero se van a ir complicando de más. Ya mejor ir de a poco. Aparte que tienen muchas más cosas que hacer, aparte de solo química. ¿Ya? Y mi idea, mi proyecto de trabajo de química no funcionó al final. Que no se preocupen de química en la semana, pero al final todo este tema de tener que hacer las tareas en casa igual complica harto. Entonces por eso las tareas no van a ser muy extensas, no van a ser difíciles tampoco, pero la idea es que puedan ir aprendiendo dentro de lo que se pueda. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna otra duda. Todo claro, no sé. ¿Ya? Bueno, Rodrigo. Ya. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Y en sí, eso sería la parte de la materia, la explicación de la materia. ¿Ya? Así que el video de lo que expliqué, igual lo voy a subir a YouTube para que puedan revisarlo. ¿Vale?